En este vídeo vamos a repasar 3 historias que demuestran lo impredecible y misterioso que puede ser el destino. La última historia es la de un acontecimiento que ha pasado a la historia como uno de los peores de la historia y que es muy poco probable que se repita jamás. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. A los 29 años, una sueca llamada Anna estudiaba para cirujana ortopédica. Estaba en un gran programa de residencia en Noruega y en el proceso de convertirse en cirujana, trabajaba como ayudante de cirujano para adquirir experiencia. El hospital en el que trabajaba era la Universidad de Narvik, situada en el extremo norte del país. Además de estar tan al norte, también está en la costa, que es muy montañosa, esencialmente a lo largo de toda Noruega. Por eso tiene una extraña mezcla de condiciones que le confieren un clima único para lo al norte que está. A pesar de estar dentro del círculo polar ártico, los inviernos no son tan duros como cabría esperar debido al efecto lago del océano. Dicho esto, la media sigue siendo de unos pocos grados bajo cero durante los meses de invierno. Y con las montañas alrededor, los deportes de nieve como el snowboard y el esquí son muy populares y accesibles. A Anna, como a muchos otros, le encantaba esquiar, y no solo le encantaba, sino que se le daba muy bien y a menudo iba después del trabajo con sus colegas. El 20 de mayo, como hacían a menudo, ella y sus 2 colegas se dirigieron a las colinas de esquí después del trabajo para esquiar un poco. Las colinas estaban lo suficientemente cerca para acercarse por la tarde, y en mayo, las temperaturas aún eran lo suficientemente bajas para que las condiciones de la nieve fueran buenas. Así que suben y se lo pasan en grande en las vistas, y luego, a mitad de camino, se bajan del telesilla en la cima y se dirigen a esta ruta en particular. Era bastante empinado y sinuoso, pero de nuevo, Anna y sus colegas estaban bastante avanzados, así que no supuso ningún problema para ellos. Empiezan a bajar y se están acercando al fondo cuando Anna pierde el control de sus esquís y empieza a volar montaña abajo. Cuando llegó abajo, iba tan rápido que no pudo contenerse y se dirigía rápidamente hacia un río helado al final de la ruta. Entonces, al llegar a la orilla del río, giró sobre sí misma y se dio de cabeza contra el hielo y golpeó tan fuerte que su cabeza atravesó el hielo de casi medio metro de grosor y sumergió casi todo su cuerpo hasta las rodillas en el agua helada. Así que, básicamente, solo sus botas y sus esquís sobresalían del hielo. Unos instantes después, cuando sus amigos la alcanzaron, lo único que veían sobresalir del agua eran sus esquís e inmediatamente pensaron lo peor. Al acercarse a ella, vieron que Anna tenía los ojos abiertos y logró meter la cabeza en una bolsa de aire bajo la superficie del hielo. Así que, literalmente, solo su cara sobresalía del agua. El resto de su cuerpo estaba siendo bañado por esta agua helada, enfriándola rápidamente. Intentaron sacarla, pero la forma en que estaba encajada debajo lo hacía imposible. Había golpeado el hielo con tanta fuerza y se había hundido tanto que ahora la corriente actuaba casi como succión, manteniéndola dentro. Lo intentaron durante unos minutos antes de darse cuenta de que tenían que pedir ayuda de inmediato. En el agua, ese frío puede empezar a causar hipotermia. Y Anna ya llevaba casi 10. No solo eso, sino que corrían el riesgo de arrastrarla y que se quedara atascada en una zona sin bolsa de aire. Así que a las 06:27 p.m. llamaron a búsqueda y rescate y enseguida se inició la búsqueda. Donde Anna estaba atrapada era más o menos a mitad de la montaña, cerca del fondo de una de las rutas. Así que se organizó un equipo que vendría desde arriba y otro que subiría la montaña desde abajo. Incluso consiguieron poner en espera un helicóptero que estaba a punto de salir ese día. Los amigos se aferraron a los esquís para evitar que se hundiera aún más mientras esperaban a los rescatadores. Y Anna, enfriándose por segundos, ya gravemente hipotérmica, se quedó inmóvil, mirando al hielo borroso. Por fin, 40 minutos después, los primeros rescatadores llegaron al lugar y se pusieron a trabajar de inmediato. Pero para entonces Anna ya había entrado en parada cardíaca. Rápidamente le ataron una cuerda a las piernas e intentaron sacarla, pero estaba tan incómodamente encajada en el hielo que no pudieron moverla. A continuación intentaron desenterrarla, pero todo lo que tenían eran palas de plástico que habrían estado bien en cualquier otra situación, pero no eran suficientes para romper el hielo. Por suerte, poco después llegó el segundo equipo, que llevaba palas metálicas y cortó el hielo para abrir un agujero lo bastante grande como para poder sacarla. Y cuando por fin la sacaron, había pasado 1 hora y 20 minutos desde que la sumergieron por primera vez y estaba completamente flácida. Por suerte, sus 2 colegas también eran médicos, así que se pusieron a trabajar de inmediato, prestándole atención médica. Tomaron nota de que sus pupilas estaban dilatadas. No tenía latido, no respiraba y su temperatura era de 13 grados centígrados. Mientras la trasladaban en helicóptero al hospital, cada uno de sus amigos se turnó para practicarle la reanimación cardiopulmonar, mientras les suministraban oxígeno suplementario. Pero Anna no respondía en absoluto. Finalmente, otra hora más tarde, el helicóptero llegó al hospital con Anna aún pálida y fría, como un cadáver. Ahora bien, como la hipotermia es algo que se ve con bastante regularidad en esta parte septentrional del país, los médicos sabían que no se puede dar por muerto a alguien con hipotermia hasta que no se le haya calentado. Anna fue conectada a una máquina que calentaba su sangre antes de devolverla a su cuerpo. Después de 25 minutos, su temperatura corporal volvió a subir a 36 grados centígrados, 97 grados Fahrenheit, y se registró un solo latido. Y luego otro, y el estado de Anna se estabilizó poco a poco, al parecer por el frío que tenía.
Aunque no respiraba, su metabolismo se había ralentizado al 10% de lo normal, lo que significaba que, a pesar de la falta de oxígeno, sus células no estaban tan dañadas como podrían haberlo estado. Pasó los 10 días siguientes en coma antes de despertar el 30 de mayo, pero cuando despertó, estaba completamente paralizada del cuello para abajo. Milagrosamente, esto fue solo temporal, y Anna pasó los siguientes meses recuperando lentamente la funcionalidad de su cuerpo. Desde entonces se ha recuperado casi por completo, pero el incidente le ha causado lesiones nerviosas duraderas. Desgraciadamente esto le impidió ser cirujana, pero aún así se hizo radióloga y ahora trabaja en el mismo hospital donde le salvaron la vida. De todos los lugares del planeta considerados remotos, desolados e inalcanzables, pocos pueden rivalizar con las condiciones de la Antártida debido al efecto lago. Las costas son, con diferencia, las más hospitalarias del continente, pero eso no impide que sea, de media, el más frío, seco y ventoso de los 7 continentes. También es la zona de mayor altitud media, con varias cadenas montañosas que se extienden por toda la masa continental. Además de la elevación de la propia Tierra, todo el continente está cubierto por una capa de hielo de 1,9 kilómetros de espesor por término medio. Como se puede imaginar, esto hace muy difícil que la vida prospere allí. Solo hay unas pocas especies de plantas y animales endémicas del continente, la mayoría de las cuales habitan escasamente en las costas. Y luego están las personas. Como tenemos la costumbre de hacer, nos hemos extendido con éxito a casi todos los rincones de la Tierra. Esto incluye un hábitat permanente bastante extenso. Incluso en la Antártida, en verano, la población ronda las 5.000 personas. Esta cifra desciende a unos 1.000 en invierno en las estaciones de todo el continente. La estación Amundsen Scott del Polo Sur es la más meridional de estas estaciones y, de hecho, se asienta directamente sobre el Polo Sur. Debido a ello y a la inclinación de la Tierra, recibe 6 meses seguidos de luz solar en verano y 6 meses seguidos de oscuridad en invierno. Durante la oscuridad invernal, las temperaturas pueden descender hasta 75 grados centígrados o por debajo de 100 grados Fahrenheit. El edificio principal, de 80.000 pies cuadrados, tiene 2 niveles y se asienta sobre postes regulables en altura para evitar que la estación quede sepultada por la nieve. Y a pesar de las escasas precipitaciones, nunca se descongela. La nieve acumulada puede formar enormes ventisqueros con los fuertes vientos. Durante el verano, la estación acoge a unas 150 personas y en invierno se reduce a unas pocas docenas. Esta docena de miembros se compone de unos pocos funcionarios de apoyo y unos pocos científicos. No solo eso, sino que durante casi 9 meses, los habitantes de la estación están casi completamente aislados del mundo exterior. Las temperaturas son demasiado frías para que vuelen los aviones, así que desde mediados de febrero hasta finales de octubre están casi tan aislados como los astronautas de la Estación Espacial en mayo del año 2001. Entre los científicos presentes en la base durante el largo aislamiento se encontraba el astrofísico australiano Rodney Marks. El día 11 caminaba desde uno de los edificios de investigación hasta el edificio principal cuando empezó a sentirse muy raro. Le costaba respirar, ver y se sentía muy cansado. De repente, pensando que podría dormir la mona, volvió a su habitación y se acostó. Pero en lugar de sentirse mejor, se despertó a las 05:30 de la mañana, vomitando sangre. A lo largo de ese día, acudió 3 veces al médico de la comisaría. Y cada vez sus síntomas eran peores. Tenía unos dolores articulares y estomacales increíbles. Sus ojos eran tan sensibles que tenía que llevar gafas de sol. Y en su tercera visita estaba tan incómodo que hiperventilaba. En esta tercera visita, el médico le dio un sedante para calmarlo que pareció funcionar. Al principio se tumbó y su respiración se ralentizó. Pero poco después, Rodney sufrió un paro cardíaco. En 45 minutos fue declarado muerto a las 06:45 p.m. El 12 de mayo. Evidentemente, esto conmocionó a la gente de la base, porque las muertes en la Antártida son muy raras, y Rodney murió tan repentinamente debido al aislamiento extremo y a la falta de recursos. Las personas elegidas para permanecer durante los meses de invierno son sometidas a rigurosos controles para detectar cualquier riesgo para su salud. Si algo sucede, no tienen el equipo adecuado para la mayoría de los procedimientos, por lo que las personas elegidas para quedarse deben tener un riesgo muy bajo. Por ejemplo, el médico de la comisaría ni siquiera pudo hacerle la autopsia a Mark. Tendrían que esperar hasta octubre, hasta que los primeros vuelos pudieran traer su cuerpo para un examen adecuado. Mientras tanto, se dictaminó que se debía a causas desconocidas pero naturales, probablemente un infarto de miocardio o un derrame cerebral. Para colmo de males, no había sitio ni siquiera para guardar el cadáver, así que la gente de la estación tuvo que construir un ataúd y guardar su cuerpo en el compartimento de almacenamiento básico. El 30 de octubre, Rodney fue trasladado en avión a Nueva Zelanda para una autopsia, en la que se hizo un inquietante descubrimiento. El forense descubrió que Rodney había ingerido alrededor de 150 de metanol en la estación. Este líquido incoloro se utiliza para limpiar el equipo, pero es tóxico incluso en pequeñas cantidades. A partir de esta información, había 4 posibilidades de que el metanol entrara en el organismo de Rodney. En primer lugar, la ingirió voluntariamente en un intento de suicidio. Segundo, lo ingirió accidentalmente. Es sutilmente dulce, por lo que no habría sido imposible confundirlo con otra cosa. En tercer lugar, la ingirió voluntariamente, con la esperanza de emborracharse bebiéndola.
Y finalmente alguien lo envenenó. Rápidamente se descartó el suicidio, porque Rodney no había mostrado ningún signo de mala salud mental y siempre había prosperado en la base, incluso en invierno. Al menos sus amigos, familiares y compañeros de trabajo pensaban que eso era imposible, solo por su comportamiento normal. Además, buscó ayuda por su cuenta y tampoco parecía saber por qué estaba enfermo. En cuanto a beberlo para emborracharse, Rodney era conocido por ser un bebedor empedernido, pero había mucho alcohol en la base, por lo que el uso recreativo también estaba descartado. Solo quedaban 2 por ingestión accidental y envenenamiento. Por desgracia, fue difícil obtener pruebas sólidas de cualquiera de las 2 posibilidades entre el tiempo transcurrido desde su muerte y el momento en que se llevó a cabo la investigación y el funcionamiento de muchas jurisdicciones diferentes. En la Antártida, por ejemplo, los detectives enviaron una encuesta sobre el caso, pero solo 13 de los 49 miembros que estaban en la base en el momento de su muerte la devolvieron. Posteriormente, en 2008, un forense declaró que no se podía concluir nada sobre su muerte por falta de una investigación completa y adecuada. Poco después, el caso se desvaneció por completo y la causa real de la muerte de Rodney sigue siendo un misterio. ¿Fue un completo accidente o el primer asesinato conocido? En el Polo Sur, el 6 de agosto de 1945, se produjo un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia. El ejército de Estados Unidos lanzó la primera arma atómica utilizada en la guerra sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, el ejército estadounidense lanzó la segunda y hasta ahora última bomba atómica lanzada durante un conflicto, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. En total, esto provocó la muerte de unos 200.000 militares y civiles. Estas armas eran, con diferencia, la mayor fuerza destructiva que el mundo había visto jamás. Y sorprendentemente, hasta que fueron lanzadas, fueron en gran parte un secreto. Un artículo en la revista Life más tarde ese año afirmó que, antes del lanzamiento de las bombas, solo unos pocos hombres en la Tierra conocían su poder completo. De hecho, el proyecto y la construcción se mantuvieron tan en secreto que, de hecho, afectó negativamente a la moral de varias plantas de producción que participaron en su construcción. A quien no necesitaba saberlo directamente no se le daban más detalles de los necesarios, y cualquiera que recibiera el más mínimo detalle era amenazado con una pena de 10 años de prisión o una multa de hasta $150.000 en valor actual. Pero a pesar de no saber lo que se estaba haciendo o de tener la sensación de estar perdiendo el tiempo, la producción continuó. En julio de 1945 se hicieron los preparativos finales para lanzar la primera bomba atómica, conocida como Little Boy. El día 16, un crucero pesado de la clase Portland, conocido como USS Indianapolis, partió de San Francisco rumbo a la isla de Tinian, transportando varios componentes para la construcción de la bomba. El Indianapolis y otros cruceros pesados de su clase se diseñaron históricamente para viajar a gran velocidad y a larga distancia, y con sus 1.200 metros de eslora, el buque contaba con motores de algo más de 100.000 cb. 10 días después, el buque llegó a Tinian, dejó su carga, repostó y puso rumbo a Guam. En Guam, varios miembros de la tripulación fueron sustituidos por otros marineros y, a continuación, el buque zarpó rumbo a Filipinas para prepararse para la invasión terrestre de Japón en las próximas semanas. El día 30, justo después de medianoche, el barco iba según lo previsto avanzando por aguas relativamente tranquilas, cuando de repente se produjo una enorme explosión en la parte delantera del barco. La explosión fue causada por un torpedo lanzado por un submarino japonés, sumergido cerca, que levantó toda la parte delantera de la nave del agua. Esta explosión también incendió uno de los tanques de combustible y provocó otra explosión masiva. Unos instantes después, otro torpedo impactó en la nave y casi la partió por la mitad. Para entonces el barco estaba absorbiendo demasiada agua y empezó a hundirse rápidamente. El agua llenó la parte delantera e hizo que la trasera se levantara del agua. Entonces, menos de 15 minutos después, el barco cayó en picado hacia el fondo del océano, con unas 300 personas todavía a bordo, pero con un total de casi 1.200 a bordo del barco. Originalmente, esto dejó alrededor de 900 flotando en el Océano Pacífico en un caos total. Había aceite y escombros por todas partes. Algunas estaban ardiendo, los hombres estaban esparcidos por todas partes y muchos de ellos gravemente heridos. Además, no había suficientes botes ni chalecos salvavidas en el barco y muchos de ellos habían quedado destruidos por las explosiones y los incendios. Así que toneladas de personas gravemente heridas flotaban indefensas en el Océano Pacífico, esperando ser rescatadas. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, los hombres empezaron a agruparse para recoger provisiones y ayudar a los heridos. Mientras lo hacían, empezaron a ver aparecer finlandeses al azar no muy lejos de donde estaban. Entonces aparecían cerca de los hombres y empezaban a sentir que algo chocaba contra sus piernas. Después, algunos cadáveres son arrastrados al agua. Durante la noche, el movimiento de los hombres y la sangre de los muertos y heridos atraen a tiburones oceánicos de puntas blancas. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y pueden alcanzar los 15 pies de longitud. Aquel primer día, los supervivientes observaron cómo los cadáveres de las afueras de los grupos más grandes eran recogidos y arrastrados bajo el agua. Pero de vez en cuando un hombre que aún vivía empezaba a gritar al ser atacado también por los tiburones.
Además de estar siendo cazados, también estaban peligrosamente escasos de comida y agua porque la mayor parte se había hundido con el barco. Pronto empezaron a tener mucha sed. Durante el día, en la zona en la que se encontraban, el sol los abrazaba y la combinación de calor y agua salada les provocaba quemaduras solares y aceleraba su deshidratación. Luego, cuando por fin se ponía el sol, hacía tanto frío que siempre estaban al borde de la hipotermia. Y en el transcurso de esa noche también, de vez en cuando un hombre se deslizaba bajo el agua mientras los tiburones seguían acosando al grupo. El segundo día, la situación empeoró con la llegada de más tiburones a la zona. Los hombres veían salir aletas del agua cada pocos minutos y a medida que se acababa con los cadáveres, los tiburones se volvían más agresivos con los hombres vivos. Así que no solo estaban gravemente deshidratados y cubiertos de quemaduras solares, sino que estaban constantemente vigilando para evitar ser atacados. Algunos de los hombres se enfadaron, patearon y gritaron, pero los tiburones persistieron. Llegó un momento en que, en ocasiones, incluso en los grupos más grandes, dos hombres se encontraban uno al lado del otro, y uno de ellos era arrastrado bajo el agua. A medida que avanzaba el día, intentaban apartar a los muertos y a veces incluso aislaban a los que estaban heridos y sangraban. Rechazaron comer parte de su carne enlatada por temor a atraer tiburones. Finalmente, el sol se puso al segundo día, dándoles un respiro del calor intenso. Pero esto solo provocó gritos en la oscuridad, ya que los ataques de tiburón continuaron durante la noche. Cuando por fin salió el sol al tercer día, horriblemente, la marina seguía sin saber que el barco se había hundido. Incluso habían interceptado un mensaje japonés que describía el ataque, pero fue descartado como un truco para tender una emboscada. Esto significaba que ni siquiera se buscaba a todos los hombres que estaban al borde de la muerte por deshidratación. Y en este tercer día, el delirio había comenzado para muchos de los hombres que tenían la peor deshidratación. Algunos vieron barcos e islas a lo lejos y otros nadaron al azar bajo el agua. Trágicamente, muchos de ellos empezaron a beber agua de mar, pero esto solo aceleró el proceso y los envenenó. Estos hombres también suponían un riesgo para todos los que les rodeaban, ya que se agitaban y en ocasiones empujaban a otros bajo la superficie. Una vez más, el sol se ponía y no había rescate a la vista. A la mañana siguiente, había muchos más cadáveres en el agua, ya que muchos de los hombres habían muerto de deshidratación y muchos más habían sido arrastrados al agua y devorados por los tiburones. Luego, alrededor de las 11:00 am, oyeron un avión a lo lejos. El avión se acercó cada vez más y finalmente voló directamente sobre ellos. Un avión de los EU. En la zona vio a los supervivientes y solicitó inmediatamente por radio una operación de búsqueda y rescate. Poco después, un hidroavión llegó a la zona con botes salvavidas y raciones para mantener a los hombres hasta que un barco pudiera venir a recogerlos. Cuando el piloto se acercó, pudo ver a los tiburones dando vueltas y atacando a los hombres. Así que decidió desembarcar en el agua y llevarse a los que estaban en peores condiciones. Una vez cargado y depositados los suministros, les hizo saber que la ayuda estaba en camino y desapareció en la distancia. Finalmente, justo después de medianoche de la cuarta noche, todos vieron el brillante foco de luces Doyle a lo lejos. Este barco sacaría a todos los hombres restantes, que para entonces eran solo 317 de los 1196 originales. Esto significa que de los aproximadamente 900 que estaban en el agua tras el hundimiento del barco, unos 600 murieron por deshidratación, heridas y ataques de tiburones. Las estimaciones oficiales sitúan el número de muertes por ataque de tiburón entre varias docenas y hasta 150. Una investigación del incidente determinó que el hundimiento no se persiguió con más rapidez por varias razones. En primer lugar, era costumbre que los buques más grandes no informaran de su posición a menos que fuera necesario. Por lo general, sus horarios también se basaban en la posición prevista y en el día de llegada programado a la formación. Pero eso significa que alguien debería haberse dado cuenta de que el Indianapolis no llegó el 31 de julio. Y de hecho, alguien se dio cuenta. Un teniente fue informado de que el barco no había llegado a tiempo, pero no investigó más de inmediato. No se sabe exactamente por qué, pero tampoco informó a sus superiores de que el barco no había llegado, dejando a los hombres flotando indefensos en el Océano Pacífico. Posteriormente recibió una carta de reprimenda por su negligencia y el hundimiento del USS Indianapolis sigue siendo la mayor pérdida de vidas en el mar de un solo buque en la historia de la Marina estadounidense. Y se cree que es el ataque de tiburón más mortífero de toda la historia. Si has llegado hasta aquí, solo quiero darte las gracias por verme y espero verte en la próxima.